Bueno, pues vamos con un nuevo capítulo de Stop Bullying. En este caso, Educar para Proteger es el título y el tema, la prevención y la detención del acoso escolar. Lo vamos a hacer con tres personas que saben del tema y del que nos vamos a nutrir, empapar y seguir tejiendo la red, porque antes fuera de micro, al final en las anteriores que hemos tenido se va tejiendo y se van lanzando hilos de uno hacia otro y se va haciendo la red, nunca mejor dicho, porque es una red de protección, ¿no? Para caer sobre ella, se va haciendo la red más grande a raíz de los vínculos que van saliendo entre uno y otro. Y hablando de vínculos, está con nosotros, y empiezo por allí, de la Fundación Márgenes y Vínculos, Juan Jesús Cardoso, que es coordinador del Servicio de Prevención. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Que, bueno, pues eres responsable del equipo, ¿no? Que atiende a menores y a familias en riesgo, ¿no? Claro, la idea, nosotros trabajamos, el equipo de prevención de la Fundación Márgenes y Vínculos, trabaja la prevención integral. Y la idea es trabajar con los menores, con las familias, con los profesionales que trabajan con menores y también sensibilización a nivel general. Esas serían las cuatro patas de la prevención. Entonces es muy importante, ¿no? El ir creando, como decía tú, redes también de protección para los chavales. Que los chavales sepan que los colegios son lugares seguros, donde hay protocolos de atención inmediata a la víctima. Sobre todo hay que proteger a la víctima cuando surge un caso de esto y luego conectar con la familia, tener unos protocolos claros de tolerancia de violencia cero. Y es muy importante, nosotros, claro, defendemos que es muy importante trabajar esto de manera preventiva, ¿vale? Trabajarlo cuando ocurre, por supuesto, pero el ir trabajando alumnos mediadores, desde la educación emocional, desde pequeñitos, nosotros trabajamos desde infantil, ¿vale? La aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de una manera adecuada, ¿no? Este tipo de cosas la tienen que mamar los niños desde pequeñitos para que luego no lleguen a ser acosadores de sus propios compañeros y compañeras. Muchas gracias, Juan Jesús. También está con nosotros Daniel Rubio, muy buenas, joven escritor vejeriego y autor del libro Diario de tu alma, que tenemos aquí encima. Muéstralo también para que se vea ahí. Que en tu caso, bueno, pues por desgracia, digamos, podemos decir que es un libro en primera persona, ¿no? Sí, en ese libro soy yo hablando bueno, yo a mí mismo en un principio, porque esto nace pues de cuando yo estaba en mi etapa de primaria y pues era un niño diferente porque pues a lo mejor gustos que están normalizados, ¿no? Como que todos los niños jueguen al fútbol en el cole, pues a mí no me gustaba jugar al fútbol, me gustaba verlo. Es que yo con mi Cádiz siempre y hasta la muerte, y era lo único que me gustaba, venir aquí para ver el fútbol con mi tío Pedro, que es lo que me han inculcado en casa, pero después, a la hora de estar en el cole, pues no me gustaba jugarlo, me gustaba jugar a otras cosas. Entonces, claro, siempre era el niño diferente, con el que con el que se reían los demás, y al que siempre pues era más fácil pues llegar a la burla, porque se salía un poco pues del tiesto. Entonces yo, pues durante muchos años de acoso escolar y bullying, me escribí a mí mismo lo que yo necesitaba escuchar cuando estaba mal y lo guardaba en reflexiones de lo que me pasaba, de cómo me sentía, y lo he ido guardando hasta que ha llegado a un punto en el que en el ordenador me salió la reflexión 365 y me di cuenta de que era un año. Y digo, tengo aquí un año y le quería dar forma porque ya cuando estás curado, ¿no? Al fin y al cabo se te quedan las cicatrices, eso no te lo quita nadie, pero cuando ya tienes tú el poder y ya estás tú bien y te estás para comerte el mundo después de todo, dices tú, ahora es cuando tengo yo el poder de ayudar a todos los niños y niñas que seguro que necesitan escuchar lo que hay dentro de este libro, porque yo también lo he vivido en primera persona. Daniel, pues ahora hablamos más del libro y intervenimos todo, pero seguimos con el turno de presentación en Néstor Felipe Pérez Castro, de la Policía Local de Cádiz, que además forma parte del programa Agente Tutor, que es un programa nacional de todas las policías locales, ¿no? Sí, exactamente. El programa Agente Tutor se inicia a nivel local, en principio tiene sus orígenes a nivel local y paulatinamente se va extendiendo por toda la geografía española. Estoy abreviando mucho para no extenderlo porque la instauración de este programa ha sido lenta y pausada, y actualmente existe ya una asociación nacional de agentes tutores, se llama ANAT precisamente, y está instaurada en casi todas las policías locales.
entendiendo pues que la administración local, al ser la administración más cercana y que cuenta con una serie de recursos más dinámicos y más cercanos a la problemática social, tiene una capacidad de respuesta no superior a la de las otras administraciones, por supuesto. Nosotros siempre trabajamos en coordinación con todos, pero sí eficaz. Sí eficaz. El agente tutor está presente en la vida del alumnado, puesto que nuestra figura es una figura de protección de los derechos del menor y de la infancia, en todo su sentido, y especialmente dentro de la comunidad educativa. Veréis, todos habéis visto, porque lo tenéis justo aquí al lado, el Parque de Educación Vial. Son los compañeros que son agentes tutores especializados en educación vial, y ya desde pequeñitos van tratando con los niños, acercando la figura de la policía a los niños, que ellos van viendo desde pequeños que el policía es alguien que está para ayudarlos, para atenderlos y para servirles. Y justo en esos momentos iniciales, aunque tocamos todas las etapas educativas, ya se empiezan a tratar estos temas con cierta sutileza, adecuando siempre sus edades. Y después ya está otra parte del programa, que ya nos dedicamos a casos más complicados. Trabajamos muchas veces coordinados con fundaciones tipo como Márgenes de Vínculo, por ejemplo, servicios sociales, la comunidad educativa, salud mental, en fin, un entramado de administraciones, Diputación, en fin, lo que hacemos ya prácticamente es tejer esa red que tú comentabas antes, y en la que todos estamos presentes y vamos facilitando un poco que estas problemáticas tengan una solución, ¿no? Que podamos resolver de una manera o de otra entre todos. Bueno, pues hechas las presentaciones, algunas preguntas a lo mejor van más destinadas a cada uno de vosotros, pero otras serán más genéricas. En cualquier caso podéis participar en cualquier momento. Os pregunto a Juan Jesús y a Ernesto Felipe sobre, hablabas desde pequeñitos, estáis trabajando, lleva ya, ¿cuánto tiempo lleva funcionando el programa Tutor? El programa Agente Tutor está oficialmente instaurado desde el 2022. Pues entonces ya hay un recorrido, y en Márgenes y Vínculos también. Quiero decir, mi pregunta iba, ¿se ven resultados? Yo creo que sobre todo, a ver, en uno de los últimos informes que salieron de la Fundación ANAR, que hablaba sobre el tema del bullying, se decía que la parte teórica ya la tiene todo el mundo clara. Todo el mundo sabe que hay testigos, todo el mundo sabe que hay víctimas, todo el mundo sabe que hay agresores. Esa parte está clara, ¿no? La parte informativa. Ahora hace falta que la gente se comprometa un poquito más, ¿vale? Porque si no queda todo en agua de borraja, al final no avanzamos. Está claro que cuando tú trabajas en centros, nosotros trabajamos con todos los centros de la ciudad, ¿no? En convenio con el Ayuntamiento de Cádiz. Y cuando hay algún centro que asume este tema, el tema de la educación emocional preventiva de la violencia en el aula, el tema de los alumnos mediadores y alumnas mediadoras, cuando se asume con fuerza hay más resultados. Si cada profe, si cada integrante de la comunidad educativa asume esto como algo suyo, pues al final se van a ver los resultados, ¿no? Porque estamos haciendo prevención de la violencia en cada clase, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo, que haya una implicación, que haya una conexión, que haya una conexión clara, y que aparte de la prevención, que se realice desde los primeros cursos, desde infantil. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando talleres de resolución de conflictos. Hay uno muy gracioso que lo hacemos con un infantil de 5 años, lo hacemos con los pequeñitos, para que sepan que hay maneras de resolver los conflictos sin llegar a pegarse, que se llama Hablando se entiende la gente, y lo hacemos la gente de 5 años, son enanos y enanas, ¿no? Y es muy importante que ellos ya sepan que hay otras maneras, que no es levantar la mano, que déjame ver al otro, que si hay una cosa que queremos los dos, pues un ratito lo tienes tú, otro lo tengo yo, o jugamos juntos, que es mucho más divertido, ¿no? Ese tipo de movidas desde pequeñito. Y con los mayores, sobre todo, es muy importante. Bueno, hay una serie de claves, si quieres vamos hablando después de las claves, pero sobre todo hay que romper el secreto tóxico, y antes lo estábamos comentando, ¿no? Que no es lo mismo denunciar una injusticia que chivarse, ¿no? En el grupo, sobre todo los adolescentes, el adulto es la persona que está fuera del grupo, ¿no? Y entonces hay chavales dominantes que controlan, ¿no? Lo que se dice y lo que se cuenta dentro del grupo.
Y hay gente que no habla viendo que hay injusticia y lo pasan mal, ¿eh? Hay testigos que lo pasan mal, porque están viendo a compañeros y compañeras pasarlos mal, pero no se atreven a contarlo por eso, ¿no? Porque hay un secreto compartido entre todos, que es tóxico. ¿Se ven los resultados? Sí, se ven. Te puedo decir que empiezas a trabajar, empiezan a pasar cosas, a salir casos, a dar resultados y te das cuenta que el teléfono cada vez suena más. Quiere decir que algo estarás haciendo. Cada vez hay más demanda, cada vez hasta el punto que hemos tenido que ampliar la unidad porque la demanda de casos es cada vez mayor. No solamente de bullying, afortunadamente. Nosotros también tratamos otras problemáticas, como la sentimos muscular y otras situaciones, ¿no? Pero es verdad que cada vez la demanda de nuestra intervención es superior. Se nota muchísimo. ¿No? Daniel, el libro podemos decir que has tardado en hacerlo un año porque escribías una reflexión al día, o había días en los que iba todo bien por fortuna y no tenías ningún problema, nadie te acosaba, no había reflexión, o había una reflexión al día y el libro has tardado en escribirlo un año. Yo, las primeras reflexiones que hay en este libro están escritas y tenía yo 12 años. Tengo ahora 19. Entonces ha sido algo, y no era un fin de llegar a un libro, era algo para mí. Sí, sí. Pero yo siempre decía, algún día si me vuelve a hacer falta, por lo menos ya no estoy solo, tengo algo en lo que refugiarme, algo que sea un texto en el que yo diga, vale. Entonces, claro, se ha escrito durante mucho, mucho tiempo. Entonces, estos son años y años de reflexiones, de acoso, de superarme a mí mismo y de confiar en mí mismo y de ir intentando aprender de lo vivido. ¿Cómo sería Daniel Rubio, de 19 años, si en aquella época hubiese caído en tus manos para leer un libro como este? Buf, hubiese sabido cómo actuar, hubiese sabido hablar con mi familia, hubiese sabido pedir ayuda, ¿no? Que es algo muy importante y que hoy en día pues cuesta mucho. Sí, a mí me hubiese encantado tener este libro cuando yo estaba pasando por el acoso escolar y por el bullying, porque yo lo considero, y mucha gente que ya ha tenido la oportunidad de leerlo, un salvavidas. Este libro es un salvavidas de verdad, y mucha gente me lo dice y me lo reafirma porque la capacidad de ayuda que hay aquí adentro. Hay reflexiones en las que te digo, yo te pongo esta reflexión y tú ahora tienes que hacer una carta a ti mismo de cómo estás, de cómo te sientes y de lo que tú necesitas, para que tú también te des cuenta leyendo de tus propias palabras y de tu puño y letra lo que tú estás viviendo y lo que necesitas. Porque para que todo el mundo lo sepa, son reflexiones que no es decir que es un libro para que lo leas y después crezca y se fortalezca la propia persona, que no es decir que nadie va a encontrar aquí, si un compañero te hace esto, haz lo otro, ¿no? No, Por ejemplo, ni mucho menos. día 71, lo he abierto al azar, donde ha salido, sé suave contigo, estás aprendiendo a amar sin condiciones. Sé suave contigo, estás aprendiendo a amar sin condiciones, a mirar tus sombras sin miedo, a abrazar tus partes rotas sin juicio. No es fácil, pero es hermoso, porque el amor verdadero empieza cuando dejas de exigirte perfección, ¿no? O por ejemplo, el día 68, no es tarde, nunca es tarde para volver a ti, para escucharte sin prisa, para abrazar lo que fuiste y lo que aún está por ser. El camino no se cierra, solo espera que te reconozca, ¿no? Este tipo de reflexiones y frases a ti te servirían mucho y es lo que a una persona le debe fortalecer, ¿no? Exacto, porque creo que es lo que te toca a ti mismo. Tú puedes leer, pues, si te pasa esto, haz esto, pero al fin y al cabo volvemos a que eso es teoría y cada situación después es un mundo. Tú tienes que estar bien de dentro, el título lo dice, es un diario de tu alma, porque está escrito desde lo más profundo de mí. Entonces el objetivo es que llegue a lo más profundo de todas las personas que lo lean, independientemente de si es un niño, una niña, un adolescente. Yo se lo he dicho, abuelos y abuelas de todo el mundo, leer esto, padres, madres, porque es que ustedes mismos vais a aprender a identificar lo que están viviendo tus hijos, porque tú mismo te construyes y te escuchas a ti mismo y ves lo que tienes a tu alrededor. Desde vuestra posición, cada uno de vosotros estáis escuchando a Daniel, estáis viendo lo que cuenta y lo que estamos hablando sobre el libro. Que A mí me parece una herramienta maravillosa y ha dicho algo que me parece que es genial, que es un salvavidas. Y realmente una de las cosas que provoca el bullying es sentirse aislado, aislada, solo. Entonces el saber que hay una persona que ha pasado por lo mismo que tú y que además ha buscado soluciones, ha luchado,
ha intentado tirar para adelante, sin confundirnos, porque necesitamos ayuda. La gente que está sufriendo acoso no tiene por qué salir solo del acoso, ¿vale? Es muy importante lo que tú has dicho también, pedir ayuda, que sepan que se puede pedir ayuda y por eso, vamos, a mí me parece genial. Nosotros, por ejemplo, en prevención de asentismo, también tenemos el testimonio de un chaval que fue asentista, entonces los chavales es mucho más cercano, porque están viendo a alguien que ha pasado por la misma realidad y que luego se ha querido enganchar otra vez y estudiar porque había visto que había perdido la oportunidad, ¿no? Sí, hombre. Entonces, yo creo que es una herramienta maravillosa. Durante cuando estaba pasando la peor etapa de acoso, mi madre estaba mala con cáncer en el hospital ingresada durante un año y yo me quedé con mis abuelos. Y yo me despertaba por la mañana y yo le decía, abuela, esto es un secreto entre tú y yo, por favor, no digas nada, pero yo hoy te ayudo a limpiar, hacer la casa y no voy al... Y así me tiré tiempo Claro. hasta que llegaron las notas y ya me vinieron un montón de cates y ya me dijeron, oye, ¿qué pasa aquí? Pero al igual que muchos días no le encontraba sentido a la vida, yo decía, es que no tiene sentido. De estar en el cole mal, no quiero salir a la calle porque me da vergüenza, porque la gente me dice cosas. Soy el raro, soy el que siempre está destacando. Entonces tú te sientes tan mal que cuando eres pequeño no le encuentras el sentido a seguir, porque tú dices, ¿dónde está el sentido a seguir? Si yo lo que tengo que hacer es obligatorio ir al cole y ahí las cosas no están bien. Claro, y Entonces, además por edad, mira, el tema de los adolescentes y las adolescentes, lo peor que le puede hacer es aislarlo, el apartarlo del grupo, porque en esa edad es cuando más se necesita el grupo. Necesita el grupo para realizarte, para mirarte en ese grupo. Tú estás creciendo también al lado de tus iguales. Entonces, si te apartan, ¿no? Es lo peor que te pueden hacer, ¿no? Entonces, sobre todo es apelar a la empatía, el ver cómo, el intentar que los demás también vean lo que se siente, ¿no? Que puede sentir. Porque hablamos ahora mismo de empatía, nosotros le decimos a los niños de infantil que es empatía y te lo dicen los niños de infantil, ponerse en el lugar del otro, pero en el fondo no saben lo que significa, ni los mayores siquiera, y es intentar sentir lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Ernesto, lo que escuchando a Daniel, que Pues la verdad es que me parece una herramienta que ya le he dicho antes que de empezar, que, Doy fe, doy fe. que vamos a estar en contacto porque nos parece genial, porque además entendemos que el acoso en general tiene su miga, evidentemente, pero es que el acoso escolar se da precisamente sobre personas que están en un proceso de formación emocional y cognitiva, que no tienen los recursos necesarios. O sea, si una persona adulta acosada ya tiene un problema gordo, pongámonos en la piel de un niño que no tiene herramientas muchas veces ni para qué ropa me pongo hoy, para cómo salgo yo de esta. A esto le vamos a añadir otra cosa. Porque los que ya tenemos cierta edad escuchamos, bueno, toda la vida ha habido acoso. Sí, y eso significa que estuviera bien. Hemos evolucionado en tantas cosas y esto lo vamos a dejar atrás, pero es que a eso se le añade el ciberbullying. Antes de mi época, cuando uno salía del instituto, del colegio, de donde fuera, decía, bueno, es viernes, hasta el lunes tengo la cabeza en otro sitio. Terminamos en junio y hasta septiembre, ahora es 24 horas sobre 24 horas. Quiere decir que eso no hay cuerpo ni cabeza que lo resista. Y ahí está el drama. Entonces, contar con este tipo de recursos, esta sociedad tiene que entender que tenemos ya los recursos necesarios para poner freno a esto. La cuestión es cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Tenemos, por una parte, las víctimas. Las víctimas con unas consecuencias devastadoras. Pues que las víctimas no solamente el alumno que está sufriendo bullying. La víctima también es el agresor. El agresor, no lo olvidemos, que es otro menor. Que ese menor está aprendiendo a resolver sus problemas en la vida de una manera violenta, de una manera coercitiva, de una manera... O sea, ¿qué tenemos en el futuro con esa persona? Tenemos familias que pueden llegar a estar destrozadas, ¿vale? Tenemos familias que pueden llegar a desestructurarse. Si uno en una familia tiene un problema grave, la familia puede llegar a que los pilares de esa relación tiemblen y tengan otros problemas. O sea, es que no es que el niño en el colegio soporte esto, es que tenemos una sociedad con un problema grande, ¿vale? Tenemos un profesorado abrumado que llega un momento en que dice, poco valga la broma, ¿no? ¿Y las matemáticas para cuándo, no?
que también, ¿no? Porque es que es verdad que están saliendo una cantidad de problemas entonces, que el libro que presenta el compañero esté encima de la mesa y que podamos darle publicidad y podamos contar con su participación en algunos foros y tal, me parece espectacular. Los protocolos que hablabas antes que están instaurados, ¿no?, en los colegios, en los centros, en el día a día, está bien, pero ¿se llevan a cabo? ¿Se cumplen? Depende al final estamos hablando también de personas. Lo bueno es que esto se haga ya de manera general, ¿vale? Que no dependa de la buena voluntad, sino que realmente se cumplan. A ver, los protocolos son, está claro, ¿no? Tiene que haber programas primero de prevención, para que tenga que haber poca intervención, tiene que haber mucha prevención, porque si no, al final estamos interviniendo más de lo que deberíamos de intervenir. Eso por un lado. Y luego está claro que tiene que haber una buena comunicación con las familias, ¿no? Muchas veces a lo mejor te das cuenta que, igual que pasa en los hospitales con las familias, que parece que son los enemigos de los que trabajan allí, y la idea es que estemos coordinados, que haya una buena comunicación. Y sobre todo que se cumplan los protocolos, que tiene que aclarar. Yo me acuerdo de un caso un caso de bullying, la familia de la víctima acudía a las reuniones para trabajar el tema, y los que no acudían eran las familias de los agresores, y no pasaba nada, ¿vale? No pasaba nada. Entonces, claro, ahí ya está rompiéndose el protocolo desde el principio, ¿no? Yo estoy acudiendo como familia de un niño que ha sido agredido y no acude la familia de los agresores, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y sobre todo también, a ver, esto ha cambiado, ¿no? La verdad es que en muchos centros ya están funcionando y inmediatamente acometen y gestionan el asunto, sobre todo protegiendo primero a la víctima, ¿vale? Comunicando a la familia, si es, por ejemplo, acoso en grupo, rompiendo esa dinámica de grupo tóxica, ¿vale? Sobre todo es muy importante que todo el centro lo tenga asumido, que no son cosas de niños, que todavía se sigue diciendo que son cosas de niños, y no son cosas de niños, ¿vale? Son cosas que hacen sufrir a los niños, ¿no? Sufrir hasta el punto del desgraciado caso de Sandra Peña. ¿Qué falló ahí? Si están los protocolos que no se puso en práctica, opinión desde fuera, evidentemente. El sistema falla, ¿no?, cuando ocurren casos como este, ¿no? Evidentemente falla. Porque los sistemas lo tienen que hacer las personas, y las personas son las que fallamos. Claro, yo no conozco en profundidad Sí, por ese eso caso digo, en hablando de concreto, Venezuela, claro, entonces, con todas las premisas no del mundo. me quiero arriesgar a verbalizar Claro. ninguna cuestión que no conozco, con lo cual lo Sí, que pero sí, lo que sí, ejemplo, ¿no?, que falla, como ejemplo de que una situación, vamos a quitar que sea el caso determinado Sí, que concreto, sea, el que sea. cuando algo no está funcionando es porque está fallando, pero normalmente no falla una sola cosa, ¿vale? Actualmente en Andalucía tenemos el protocolo andaluz que está sacado por la Consejería de Educación, que además es un protocolo con 12 pasos muy concretos, muy sencillos de aplicar, que nos consta que se aplican en los centros docentes. Nosotros siempre tenemos claro que estos casos se tienen que resolver siempre que se pueda dentro de la comunidad educativa. Pero es que resulta que estos casos no solamente dependen de la comunidad educativa, es que a veces hay situaciones donde los padres afectados por una parte y por otra tampoco ponen de su parte, ni por evitar, ni por apoyar, ni por resolver. Yo me voy a poner a mí mismo de ejemplo. Si a mí me pregunta, ¿tú prefieres ser padre de un acosado o de un acosador? Digo, pues me acaba de hacer la pregunta del millón, porque ser padre del acosador a mí me temblarían las piernas, ¿vale? No quiere decir que uno esté en una situación más ventajosa que el otro. Entonces, ¿tenemos las herramientas adecuadas? Sí que las tenemos. El problema es que tenemos herramientas. Yo estoy convencido que actualmente tenemos todas las herramientas habidas y por haber. La cuestión es como todo. Es como si ponemos una campana, oiga, cuando usted vea que hay fuego, toque la campana. Pero si cuando hay fuego el que tiene que tocar la campana se ha quedado dormido, nos quemamos, ¿vale? Entonces, la cuestión es, la comunidad educativa tiene sus protocolos y los cumple bien. Cuando hay casos
nosotros lo que le comentamos cuando nos piden consejos y trabajamos, nosotros ya, hombre, trabajamos con cierta compenetración con la mayoría de los centros que nos requieren, siempre que nos requieran, y ellos nos preguntan, oye, ¿qué hacemos con esto? Empieza el protocolo. Empieza el protocolo. Si hemos visto algo que parece que es, trátalo como si fuera. ¿Qué puede pasar? Que después no lo sé, se archiva y punto, no pasa Yo nada. creo que ese consejo es buenísimo. Claro. Es que no pasa preventivo. nada, no pasa absolutamente nada. Pero ¿y si era Y lo dejo y pasar. lo hemos dejado pasar, ahora qué hacemos? Ya eso no tiene... Una cosa sí tiene solución, la otra no la tiene. ¿Vale? Después hay mucho más que hablar, pero no me quiero yo extender solamente en otras cuestiones. Daniel, ¿el libro de cuánto tiempo lleva en la calle? El libro lleva en la calle desde este sábado pasado. Ah, eso sí. Que vengo de hacer la presentación y vengo de un fin de semana increíble. Porque entonces ya no te puedo decir hasta dónde ha llegado, qué feedback Bueno, has tenido, quién te ha comentado, hasta alguien el que no ha dado tiempo, ¿no? Hasta el momento, lo que te puedo decir es que está siendo increíble el recibimiento que está teniendo, porque ya también llevo todo este mes, ¿no? Y el mes pasado, dando mi testimonio, salté por el trampolín y fui pues a medios nacionales a dar también mi testimonio, y ha sido increíble, de verdad. Y yo soy un joven que utiliza las redes sociales, que creo que hoy en día es una de las peores armas que tenemos en esta sociedad para los niños y niñas, que en cuanto al acoso y todo este tema que estamos tratando, pero lo bonito que es de yo salir de un programa nacional de televisión y encontrarme el móvil, el Instagram lleno de mensajes, gracias, ayúdame por favor, me está pasando esto, necesito salir de aquí, dame algún consejo. Por una parte te partes porque dices, Dios, cómo duelen estos mensajes, porque te das cuenta de la cantidad de gente que hay que no sabe cómo arrancar, pero también te das cuenta de que lo estás haciendo bien y de que tienes en tus manos un poder increíble de poder decirle a la gente, pues, sí, llama a este número de teléfono, vamos a hacer esto, estate en contacto conmigo, de yo preguntarle a la gente cómo está. Yo he mandado ya muchísimos libros, hasta antes de la presentación del libro, para gente que me había dicho, Dani, lo estoy pasando mal, necesito ayuda, ¿cómo salgo de aquí? Yo lo primero que le he dicho es, llama a este teléfono, ponte en contacto, habla con tu familia y toma mi libro, y a día de hoy me lo agradecen. No voy a descubrir nada, pero me imagino que ir a los colegios Sí. con tu libro Sí, para sí. presentarlo y hablar Ya de él, me imagino que... estoy trabajando, que la verdad que desde aquí le tengo que agradecer enormemente al ayuntamiento de mi pueblo de Vejer, porque le pude hablar al alcalde y estamos trabajando porque ya Vejer hace un par de días o 3 se unió a ser una ciudad anti-bullying, y voy a trabajar con ellos para empezar a ir dando charlas por el cole, haciendo talleres desde infantil hasta secundaria, con el objetivo de crear una asociación en el pueblo contra el acoso escolar y el bullying. Juan Jesús y Ernesto, hablabas antes de Juan Jesús desde pequeñito, ¿no? De hablar incluso de cuando un alumno que era de asentismo escolar es el que, no, un igual, no puede llegar el mensaje mejor. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado lo de nadie escarmienta por cabeza ajena? Claro, lo que pasa, yo creo que es muy importante. Hay algunas claves, una de las claves muy importantes es el poder que tiene el grupo para proteger a sus miembros, ¿no? Hay que trabajar de manera individual, o sea, por ejemplo, estas reflexiones de Dani pueden ser buenísimas para alguien que lo está pasando mal, que vea que no está solo, que hay gente que ha pasado por eso y que hay que luchar, que hay que pedir ayuda, sobre todo que hay que pedir ayuda. Esto es muy importante, ¿vale? Y el poder del grupo yo creo que es muy importante a nivel preventivo, el trabajar, por ejemplo, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo formación de algunos mediadores, ¿no? Hay veces que a lo mejor un chaval adolescente está teniendo problemas y no se lo va a decir al tutor, pero sí es capaz de decírselo a un compañero o una compañera, que ellos mismos han elegido previamente, ¿eh? Eso es lo bonito de la mediación escolar. Ellos eligen a sus propios compañeros y compañeras en los que confían, y estos son, con una formación adecuada, los que realizan la mediación. Esto tiene que ser también un trabajo de comunidad educativa, porque el centro tiene que facilitar un sitio para hacer la mediación, un momento, que haya formación. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es importante que se trabaje desde el grupo preventivamente, ¿no? Y ya luego también a nivel individual, por supuesto. Y en esto, la frase esa hecha me viene a la cabeza también otra de que ya se están desterrando, entiendo, ¿no? Espero. Si te pegan, tú pegas, ¿no? Sí, eso es. Incluso cuando hablas con determinados padres, te dicen, no, yo a mi hijo siempre le digo que no se deje amedrentar.
ahí es cuando pasamos a la fase de recordarle las responsabilidades civiles. Entonces cuando recapacitan y dicen, bueno, pues me va a costar dinero, ¿no? Pero es que la cuestión esto que no es que te cueste dinero ni te deje de costar. La cuestión es nosotros hacemos una labor preventiva, primero, en cuanto a cuestiones de talleres, de sacar a la palestra la problemática, de que los chavales vayan. Pero es que después hay una labor de coordinación y de conocimiento de los casos en el que te das con la realidad. Si yo tuviera que hacer hincapié en cuatro cositas que pudieran contribuir, sería que todos nos pusiéramos de acuerdo en necesitamos que nuestros jóvenes conozcan los límites. Todos tenemos que tener límites y la violencia es uno de los límites y eso no puede estar ni dentro de la casa, ni fuera de la casa, ni en el centro escolar. Eso sí que es una línea roja. Y todos los padres que detecten que sus hijos, como decía antes, si yo fuera padre de un niño maltratador, me temblarían las piernas, porque quiere decir que yo he fallado como padre. Y lo digo a boca llena, ¿eh? Si mi hijo está maltratando a alguien, yo he fallado como padre. Yo no puedo ir mañana al colegio a defender a mi hijo. Yo tengo que ir mañana al colegio a pedir ayuda. Mi hijo ha hecho esto, vamos a corregirlo, vamos a resolverlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Esa es la situación. Otra cosa, otra palabra que entre todos tendríamos... Ernesto, esto que tú has dicho también es súper importante. O sea, ese cambio de mentalidad con las familias, sobre todo con las familias de los agresores. Yo no tengo que educar a mi hijo a capa y espada. Yo tengo que educar bien a mi hijo. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y lo que ha dicho Ernesto, ayer ella pedía ayuda. O sea, mi hijo está agrediendo, yo estoy intentando desde mi casa lo que pueda, voy a colaborar para que esto no siga pasando. Claro. Otra de las claves es una palabra que todos hemos escuchado durante toda nuestra vida, y es que entiendo que pesa como una losa en la palabra chivato. ¿Cuántos niños con buen corazón, que entienden que lo que está pasando no es correcto, que sufren incluso desde su silencio ver cómo hacen daño a su compañero, no dan el paso? Porque soy un chivato, porque soy esto, porque soy un acusador, porque hay que enseñar que la palabra chivato tiene un significado y que el denunciar y hacer que tu acción pese con el malestar de una persona que lo está pasando muy mal y que necesita tu ayuda, estás ayudando a alguien, no te estás chivando. Si todos somos capaces, cada uno desde nuestro ámbito, de que nuestros menores entiendan esa diferencia, yo creo que mejoramos todos, ¿no? Permítame que diga que en este episodio, como estáis viendo aquí, colaboramos con la Pedriza Legumbres, la empresa gaditana que desde 1949 trabaja para que encima de tu mesa haya legumbres de primera, listos para disfrutar o cocinar. ¿Buscas sano, local y sabroso? Porque lo tenemos en la mesa. Visita alimentoslapedriza.com y conviértete en fan del buen plato, que también está aquí apoyándonos contra el bullying, ¿no? Que es de lo que nos ocupa. ¿Ha llegado, Dani, a encontrarte, pasados los años, con alguien que te hacía la vida imposible? Bueno, hombre, por supuesto. ¿Y cómo ha sido ese encuentro? ¿Cómo están esos chavales? Pues a ver... ¿Qué punto se encuentran? Si te soy sincero, yo he despegado y ellos todavía se han quedado un poco estancados en lo que eran cuando a mí me hacían daño. Sinceramente, y no es ni muchísimo menos... Todos los trabajos son válidos, pero ni estudian, ni tienen sueños por cumplir, ni tienen metas. Simplemente trabajan para tener pues, su dinero, ¿no? Pero no son personas que aspiren a, que sean personas que brillen, que puedan ayudar. No son... Y cuando te ven por la calle, a día de hoy, después de todo, te agachas la cabeza. Por vergüenza, porque sabes lo que han hecho. Y eso siempre queda en la conciencia. El otro día me preguntaban que si yo era rencoroso. Y no, ni muchísimo menos. Yo perdono, pero no olvido, porque a ti te hacen una herida. Y después te sale una cicatriz. La cicatriz no se te va nunca. Si tú te vuelves a tocar mucho o te la vuelven a abrir, duele o molesta.
Entonces yo veo a esas personas y es verdad que siempre te entra algo como aquí, pero yo siempre digo, yo soy más grande que tú es que yo he crecido, por desgracia, ¿no? Pero tú me has hecho crecer mucho y tú lo que a lo mejor tenías que haberte dado a ti, me lo has dado a mí y te has quedado ahí no por atacarme, tío. Invierte tu energía en ti mismo, mírate tu ombligo, mírate como tú eres, que siempre estamos jugando a las demás personas, pero nosotros también tenemos después mucha tela por coser en casa. Pues Jesús, viendo la reacción o cómo han actuado, cómo se comportan ahora esos chavales, ¿se puede considerar que se ha logrado algo porque entendemos que a lo mejor ya no agreden o no porque siguen algo perdidos? Como Dani. Claro, yo en el caso de Dani es una historia individual súper fuerte de lucha, de tirar para adelante, todo lo demás. Lo que no me gustaría es que la gente lo tenga que estar así. Por eso es bueno que él haya dado su testimonio para que haya gente que lo apoyen a los chavales que lo están pasando mal. Y una de las cosas que siempre pregunto, a ver, mis compañeros y yo, cuando nos dicen que hay un tema de bullying en cole, yo lo primero que pregunto, ¿tiene amigos? Siempre pregunto lo mismo, no es lo mismo, está pasando por eso, solo que acompañado, no tiene nada que ver, ¿vale? Siempre, si hay un chaval que lo está pasando mal, una chavala que lo está pasando mal, pero por lo menos tiene en el grupo un par de apoyos, eso es el salvavidas que decíamos antes, muy importante, ¿no? Y está claro que lo que dice Dani, ¿no? Las personas que han hecho eso y agachan la cabeza, bueno, por lo menos están asumiendo que han metido la pata hasta el fondo, ¿no? Que han hecho sufrir a una persona y ahora en perspectiva, cuando ya eres mayor, muchas veces te das cuenta, lo bueno es que lo vean antes, que esa empatía llegue antes, que no llegue después. Yo me acuerdo, por ejemplo, un compañero, yo estaba en la Salle Viña, ¿no? Yo estudié en la Salle y yo me acuerdo de un compañero que hablando con él un día, él era un año más pequeño que yo, pero somos muy amigos, bueno. Y hablando con él, le digo, hay que ver lo bien que lo pasamos en el instituto. Y me dice, te lo pasaría bien tú. Me dijo eso. Y yo no era de los acosadores, pero realmente, claro, yo me quedé pensando, digo, él no ha tenido la misma experiencia que yo y hemos estado en un instituto además pequeñito, pero él lo ha pasado mal. Él lo ha pasado mal. Y yo, por ejemplo, aunque no era de los acosadores, no había caído, ni estaba en su curso, también era un poquito más mayor, no había caído en la cuenta que para mí la experiencia del instituto fue súper divertida, genial, y había gente a mi alrededor que lo que estaba loco porque terminara ya el periodo del instituto. Les tengo que decir también que en este episodio también colabora con nosotros Olga Tey, agencia inmobiliaria, expertos en compraventa de viviendas en Cádiz, que hacen la diferencia. Si quieres vender tu casa o encontrar esa vivienda única que combine historia, luz y buen diseño, aquí la tienes, en la calle San Pedro 12 en Cádiz. Haz la consulta sin compromiso y verás qué cambio. Olga Tey, porque tu casa merece tener historia. Estamos casi al final, pero una palabra importante es prevención. Si lo es en muchísimo, en la salud, la prevención es importante, en esto también. Sin ninguna duda. La prevención, nosotros entendemos, por eso se vuelcan tantos recursos en ella, ¿no? Por ejemplo, en educación vial, se vuelcan una cantidad de recursos. El viernes pasado estuvimos en la Feria de la Salud montando porque entendemos que el tema de la prevención de accidentes de tráfico es importante, pues en este caso igual. Si tenemos que destinar todos los recursos necesarios a prevenir que las conductas, además ya ahora lo tenemos que hacer desde un punto de vista más sabio, más ambicioso. Ya no vale, a mí ya no me sirve el tallercito de hacemos esto, hacemos lo otro, esto no se hace, esto tal, esto cual. No, ya tenemos claro y tenemos identificado qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, quién lo hace, cómo lo hace y de qué manera. Tenemos que atacar eso antes de que ocurra. Estamos viendo en centros niños que están apuntando maneras. No te voy a decir que se criminalice ni mucho menos, siempre he dicho y digo desde el primer momento que el acosador también es una víctima, como está diciendo el compañero, cuando él se cruza con sus ex acosadores, ven que su vida no ha sido todo lo brillante que pudiera haber sido, qué coincidencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos víctimas, por ambas partes tenemos víctimas, vamos a trabajar con ellas. Vamos a hacer talleres de divulgación de cosas. Vamos a atacar a las palabras clave que nos están... Vamos a ser valientes. Vamos a ser valientes y vamos a poner las redes sociales donde le corresponde. Yo no soy un
antisatánico de las redes sociales solo, ¿no? Las redes sociales es un elemento que ha venido para quedarse y con una herramienta que tenemos que utilizar en la medida que lo vale. Pero como todas las herramientas, se pueden usar bien y mal. Yo puedo utilizar un martillo para clavar una puntilla o para darle un martillazo a alguien. ¿Vale? Entonces lo que se trata es de clavar puntillas. Ahí es verdad que sí que estoy de acuerdo con él porque yo me doy cuenta de que evoluciona mucho la sociedad y la vida hoy muy rápido con las nuevas tecnologías. Ya tenemos la inteligencia artificial que es capaz de hacer cualquier cosa. Evolucionamos y vamos a toda prisa. Pero es verdad que hay cosas, la salud también la tenemos, que la estamos avanzando, muchas investigaciones, pero cosas como el acoso escolar y el bullying se quedan ahí y no avanza, pero todo avanza. Entonces, lo que avanza, ¿qué hace? Perjudicar lo que se queda detrás. Pero no solo no avanza, sino que además crece. ¿Y por qué crece? Las redes sociales, nosotros ya os hemos dicho antes que nuestra parte fundamental, ¿vale?, es el asentismo escolar. Y el asentismo escolar, como apostilló el compañero, la cuestión es, si yo en el colegio me encuentro mal, abuela, déjame que te limpie la casa y no voy a clase. Asentismo, pero asentismo no porque yo no quiera ir al colegio, no porque no me interesa aprender, es que en el colegio para mí no es un entorno seguro, ¿vale? El colegio no es un entorno seguro, entonces tenemos un problema. Bien, entonces vamos a crear entornos seguros reales y vamos a ver que las redes sociales no se nos conviertan en una herramienta arrojadiza contra nosotros. Cuando nosotros le preguntamos a niños así al azar un poco y tal y cual, bueno, y vosotros y te dicen a lo mejor de una clase de 22 niños, 20 te dice que tienen redes sociales. Y dicen, ¿cómo tener redes sociales si tenéis 12 años? Bueno, y más chicos, Néstor, Claro. más chicos. Nosotros empezamos de prevención de riesgo en la red con los chavales de segundo de eso, y ya vamos por segundo de primaria, ¿eh? Claro. Por segundo de primaria. Yo he dado talleres con familias infantil, con niños enganchados a las pantallas. Y ya para ir terminando, nos fijamos en la figura del agresor. Hemos hablado anteriormente sobre que hay algo también en ese niño agresor, algo falla ahí, ¿no?, para que sea así, ¿no?, para que actúe así. No siempre un agredido después se convierte en agresor, ¿no?, pero puede ser un motivo. Puede ser, pasa de vez en cuando. O sea, a ver, por ejemplo, yo he conocido chavales que han cambiado de cole, que además esa era una costumbre, menos mal que eso se está quitando, porque cogían y cambiaban a las víctimas. O sea, encima tienes que ir, te destierran a ti, tú que no tienes culpa de nada, te sacan a ti, y los agresores siguen en el mismo sitio, ¿vale? Y entonces había chavales que cuando lo cambiaban de sitio entraban ya con las pilas puestas en el otro. Es decir, aquí el que doy las hostias soy yo, a mí no me dan ni una más, ¿no? Y entonces pasaba eso, que al final se convertía en un agresor, pero por obligación. Vamos, yo llegué a tener un chaval que era el tío más cariñoso del mundo. Yo trabajaba en una ludoteca y le daban por todos lados, hasta que cambió el chip y dijo, ya no me dan ni una más. Y entonces se convirtió él en agresor. Ernesto, puede ser uno de los motivos, ¿no? Aunque puede haber miles, ¿no?, dentro de esa persona, de la cabeza de esa persona. Hombre, a ver, son casos que se dan. De hecho, así están contemplados en la literatura científica, que es posible, igual que el maltratador en violencia de género, el maltratado termina pudiendo ser maltratador en el futuro. Pero en este caso se da en menor cuantía, pero se puede dar. Pero sí lo que puede darse es un cambio de bando. A mí no me va bien siendo acosado, me paso al grupo de los malotes que acosen a otro y yo le río la gracia, que siempre es más liviano, ¿vale? Eso sí que se da, y se da con cierta frecuencia. Por eso reitero que es importante el que los papás y las mamás y la comunidad educativa y todos los profesionales que por ley orgánica estamos obligados a crear entornos seguros, incidamos en eso. Hay unos límites y la violencia no se va a tolerar jamás, en ninguna de sus formas. La vamos a corregir, vamos a salir de esto, pero eso no se tolera. ¿Vale? Pues para terminar, me gustaría que cada uno de vosotros pues cerrara con una frase, una reflexión, ¿no?, ya que tienes 365,
una última leyenda de cada uno de vosotros. Bueno, yo quería comentar sobre todo, mira, nosotros la Fundación Margen Vínculo estamos el día 15 de noviembre una campaña precisamente de prevención del acoso en la cadena SER. Va a haber 3 o 4 cuñas diarias con un mensaje sobre todo dirigido a las familias, ¿no? Si queremos familias solidarias, que si tu hijo o tu hija es testigo de bullying, que no se calle, ¿vale? Que lo cuente, ¿no? No, porque el consejo suele ser, tú cállate, no te vayan a dar a ti también. Entonces es muy importante que si tú eres testigo, que denuncie lo que pasa. Y la otra cosa que iba a decir, que yo creo que es súper importante para los colegios, ¿no? Para los centros, que no le quiten importancia, ¿vale? Porque además una de las herramientas de los agresores es quitarle importancia a lo que está haciendo, ¿vale? No, si yo solo he hecho una vez nada más, ¿vale? Y no, si tampoco ha sido para tanto, si yo lo que le he dicho no ha sido para tanto, que ve cómo se ha puesto por lo que le ha dicho, a lo mejor se ha puesto el agresor, el chaval que es víctima después de 20 veces que le han dado cata al pasar, ¿no? Entonces es muy importante que le den importancia desde lo que estaba diciendo Ernesto, desde que se vea ya que hay gente que está actuando de manera violenta, el cortar eso desde el principio, que no siga avanzando. Daniel. Yo por mi parte, pues antes que nada decirle a los niños y niñas que no están solos, que hay mucha gente que ha pasado, lo ha superado y que estoy para la ayuda y la disposición de todas las personas que lo necesiten. Niños, niñas, padres, madres, tíos, abuelos. Tengo muchísimo que contar y escucho muchas cosas y puedo intentar, ¿no? Pues aconsejar y solucionar lo que en mi mano esté. Y desde aquí un mensaje también a los padres y a los tutores legales de los niños y quien pueda resolverlo. Si el centro educativo muchas veces no colabora, tenemos aquí policías, guardias civiles. Yo en mi caso tuve que tirar de policías, de guardias civiles, de gente externa al centro, que fuera al centro y tenga que dar un golpe en la mesa del director y decir, escucha, que esto es grave. Me llegaron a amenazar hasta de muerte. Y mi familia fue que no son, que están para estas cosas, para salvar a los niños, para colaborar con la familia y con los centros educativos. Así que siempre intentamos buscar ayuda. Y es que eso, que de verdad que aquí tenéis a un amigo y para lo que necesitéis, aquí estoy yo siempre. Muchas gracias. Ernesto, cierras. Pues nada, pues yo dirigirme un poco a los padres en cuanto a que ayuden a sus hijos a poner palabras a sus situaciones cuando vean que sus hijos están tristes, están irascibles, tienen un problema. Tú controla, tú sabes que tu hijo no está normal. ¿Qué le está pasando? ¿Qué tiene que no termina de sacar? Ponle palabras a esa problemática, que él puede hablar contigo y lo exteriorice. Trabajemos la empatía. No ya solo los límites, sin ninguna duda. Lo he reiterado en varias ocasiones a lo largo del acto, pero la empatía y la responsabilidad. Que un niño sea capaz desde pequeño de controlar que hay cosas que no pueden ocurrir, que yo sí puedo hacer algo para evitar esto, tiene que quedar claro. Y por último, simplemente pues me toca hacer publicidad. Adelante. Nuestro correo es agente.tutor@cadiz.es. Y a ese correo cualquier menor, cualquier persona que tenga conocimiento de una situación determinada, que no se atreva a hacerlo de una manera presencial, que no se atreva a hacerlo un poco exponiéndose y tal, lo puede hacer por escrito y nosotros le garantizamos que eso va a continuar en el anonimato, que lo vamos a tratar de ayudar de una manera que no le perjudique y que ya buscaremos la forma, pero seguro que lo vamos a ayudar. Pues muy importante saber. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, que sigáis educando, cada uno desde su parcela, para que sigáis protegiendo. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias.